Algunos crímenes son tan terribles que merecen el castigo más severo posible. Eso significa cadena perpetua en prisión. Pero, ¿qué sucede cuando estas sentencias se extienden más allá de los límites de la vida humana? ¿Cómo logran los asesinos en serie sobrevivir a sus locas sentencias de prisión? Únase a nosotros en el video de hoy mientras exploramos las historias de algunos de los asesinos en serie más infames que sobrevivieron a las sentencias de prisión más largas. Prepárese para quedar hipnotizado mientras revelamos la impactante verdad detrás de sus mentes retorcidas. Número 10. Edmund Kemper. Fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó a California en los años 1970. Sus crímenes espantosos y su comportamiento inquietante le valieron el notorio apodo de asesino mixto. La retorcida ola de violencia de Kemper se cobró la vida de 10 personas, incluidos sus propios abuelos, 6 estudiantes universitarios e incluso su propia madre. Nacido en Burbank, California en 1948, Kemper tuvo una infancia problemática marcada por el abuso y la inestabilidad. Su madre, que padecía una enfermedad mental, abusaba de él tanto física como emocionalmente. Desde temprana edad, Kemper mostró signos de psicopatía. Como resultado, adoptó conductas perturbadoras como torturar y matar animales, jugar violentamente con muñecas y expresar fantasías retorcidas de dañar a otros. A la temprana edad de 15 años, el oscuro camino de Kemper dio un giro aterrador cuando asesinó a sus abuelos en su granja. Tras su arresto, fue enviado a un hospital psiquiátrico. Pero en contra del consejo de los médicos, Kemper fue liberado más tarde bajo el cuidado de su madre en Santa Cruz, California. Logró convencer a los psicólogos de que se había reformado, lo que resultó en el sellado de su expediente juvenil. Sin embargo, la ola de violencia de Kemper estaba lejos de terminar. Desde mayo de 1972 hasta febrero de 1973, se embarcó en una escalofriante matanza dirigida a jóvenes estudiantes que hacían autostop. Después de recogerlos, los llevaba a lugares remotos donde los asesinaba brutalmente, utilizando métodos como apuñalar, disparar o asfixiar. Una vez que las víctimas fallecían, Kemper llevaba sus cuerpos de regreso a su departamento, donde cometía actos impensables, incluyendo necrofilia y canibalismo. Luego diseccionaba sus cuerpos. El clímax de los atroces crímenes de Kemper se produjo cuando asesinó a su propia madre y a su mejor amiga. Después de los asesinatos, Kemper llamó a la policía y confesó él mismo todos sus crímenes, sin mostrar ningún remordimiento por sus acciones. Fue declarado cuerdo y culpable en su juicio en 1973, y a pesar de su solicitud de pena de muerte, que no estaba disponible en California en ese momento, Kemper fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas simultáneas. Desde entonces, Kemper ha estado encarcelado en el Centro Médico de Becquerel, California. Se le ha negado la libertad condicional varias veces, y hasta hoy no ha mostrado ningún interés en ser liberado. Kemper es uno de los pocos asesinos en serie que han sobrevivido a sus penas de prisión, lo que sirve como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana. Número 9. Robert Maudsley. El siguiente en la lista es Robert Maudsley, quien se embarcó en una escalofriante ola de asesinatos en la década de 1970, cobrando la vida de 4 personas. Uno de estos asesinatos ocurrió en un hospital psiquiátrico y otros 2 tuvieron lugar en una prisión donde Maudsley cumplía cadena perpetua por un asesinato. Nacido en Liverpool en 1953, la vida de Robert dio un giro oscuro cuando fue llevado a un orfanato católico cuando era un bebé. A la edad de 8 años, sus padres vinieron a llevarlo a casa, pero lamentablemente su vida no hizo más que empeorar. A partir de ese momento, fue sometido a años de abusos violentos y cuando cumplió 16 años, Robert se escapó de casa. En el año 1974, se encontró atrapado en una espiral de abuso de drogas y financió su adicción trabajando como chico de alquiler. Fue durante este tiempo que conoció a uno de sus clientes, John Farrell, a quien luego asesinaría.
Robert le mostró a Farrell fotografías de menores de los que había abusado sexualmente antes de estrangularlo hasta la muerte. La brutalidad del asesinato de Farrell fue tan extrema que la policía apodó a Maudsley Blue debido a la decoloración de su rostro. Como resultado, Robert fue sentenciado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca debería ser liberado. Lo enviaron al hospital Broadmoor, que albergaba a algunos de los prisioneros más peligrosos del país. Sin embargo, estar en Broadmoor no impidió que Maudsley cometiera más actos de violencia. En 1977, él y un compañero de prisión, David Cheeseman, se atrincheraron en una celda con un asesino de niños convicto llamado David Francis. Torturaron a Francisco durante 9 horas. Pero cuando los guardias finalmente derribaron la puerta, Francis había sido asesinado. Luego, Maudsley fue trasladada a la prisión de Wakefield en Yorkshire, una instalación de máxima seguridad. Una vez más, demostró que no se le puede contener. El 29 de julio de 1978, Robert estranguló y apuñaló a otro recluso, Sney Darwood, en su celda. Escondiendo su cuerpo debajo de la cama, Maudsley continuó acechando el ala de la prisión, buscando a su próxima víctima. Atacó a Bill Roberts, que había sido encarcelado por agredir sexualmente a una joven. Maudsley mató a puñaladas a Roberts y le aplastó el cráneo con una daga improvisada. Cuando Maudsley fue confrontada, Roberts ya estaba sin vida. Se acercó tranquilamente a un guardia de la prisión y le pronunció una declaración escalofriante. «Esta noche habrá 2 menos para cenar». En 1983 se consideró que Maudsley era demasiado peligroso para permanecer entre la población carcelaria general. Como resultado, los funcionarios construyeron para él una celda especial con jaula de vidrio en las entrañas de la prisión de Wakefield. El propio Maudsley describió la celda como algo similar a ser enterrado vivo en un ataúd, y no estaba muy equivocado. La celda es un poco más grande de lo normal, con una cama de hormigón, ventanas a prueba de balas y muebles de cartón. El inodoro y el lavabo están fijados al suelo. Maudsley recibe su comida a través de una pequeña ranura, y si alguna vez sale de la celda, debe ser escoltado por al menos 4 guardias. En 2000, Maudsley acudió a los tribunales en un intento por que le permitieran morir. Escribió una carta solicitando una simple cápsula de cianuro, afirmando que resolvería fácil y rápidamente el problema de Robert Maudsley. Mientras tanto, su solicitud fue denegada y permanece en régimen de aislamiento hasta el día de hoy. Maudsley, que estuvo encarcelada hace más de 50 años, ostenta el título de la prisionera que lleva más tiempo en prisión en Gran Bretaña. Recientemente también batió un récord mundial por el tiempo más prolongado en régimen de aislamiento. Número 8. Carlos Eduardo Robledo Puig. En 1980, un asesino en serie apodado el Ángel de la Muerte pronunció una escalofriante amenaza cuando fue encerrado de por vida en prisión. «Algún día saldré y los mataré a todos». El hombre que hizo esa amenaza fue Carlos Eduardo Robledo, Puig, el asesino en serie más prolífico de Argentina, que mató a 11 personas en apenas 11 meses. Carlos no encajaba en el típico perfil de asesino que lo hacía tan difícil de atrapar. Era joven, atractivo, inteligente y de familia adinerada. Sin embargo, abandonó su vida privilegiada y se embarcó en una ola de asesinatos, lo que le valió el infame título de Ángel de la Muerte. Cometió su primer asesinato en mayo de 1971 a la temprana edad de 19 años. Carlos y su amigo de la infancia, Jorge Antonio Ibáñez, irrumpieron en una tienda de venta de repuestos para Mercedes-Benz, donde encontraron a una pareja durmiendo con su hija recién nacida. Carlos mató a tiros al marido e hirió gravemente y agredió sexualmente a la esposa. Apenas unos días después, la pareja asaltó una discoteca y se llevó más de 2 millones de pesos en efectivo. Antes de huir, Carlos vio una puerta abierta a una pequeña habitación donde encontró a 2 guardias de seguridad durmiendo. Inmediatamente abrió fuego y terminó matándolos a ambos. 10 días después, ingresaron a un supermercado de Vicente López, donde mataron al vigilante de 61 años. Luego, Carlos robó más de 5 millones de pesos y bebió una botella entera de whisky con Ians en la escena del crimen para celebrar su éxito. El 13 de junio de 1971, Carlos e Ibáñez
secuestraron a una mujer en una carretera de Buenos Aires. Después de llevarla a un área apartada, Ibáñez la agredió y le ordenó que saliera del auto. Luego, Carlos le dijo que caminara sin mirar atrás y le disparó 5 veces, matándola en el acto. 10 días después, Carlos secuestró y asesinó a otra mujer utilizando el mismo método. Desafortunadamente, el 5 de agosto de 1971, Ibáñez murió en un confuso accidente automovilístico ocurrido mientras Carlos conducía. Más tarde, los rumores alegaron que Carlos podría haber matado a Ibáñez y haber simulado el accidente como coartada para el asesinato de Ibáñez. Tras la muerte de su cómplice, ya tenía un segundo cómplice, Héctor Somoza, otro amigo de la infancia. Siguieron el mismo método hasta que Carlos cometió un grave error. El 3 de febrero de 1972, accidentalmente disparó y mató a Somoza durante uno de sus allanamientos. Carlos intentó encubrir su identidad quemando la cara de su compañero con un soplete, pero se olvidó de revisar sus bolsillos que contenían su documento de identidad. 3 días después, la policía capturó a Carlos y fue acusado. Poco después de cumplir 20 años, fue juzgado y condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de 11 asesinatos, 17 robos, un intento de asesinato y varios delitos sexuales. Carlos Robledo Puch tiene ahora 72 años y ha pasado más de 50 años en prisión, lo que lo convierte en uno de los presos con más años de condena en Sudamérica. Con el tiempo, ha solicitado una revisión de su sentencia o ser ejecutado mediante inyección letal, pero ambas solicitudes han sido denegadas porque Argentina no tiene la pena de muerte. Número 7. Howard Unruh. El 6 de septiembre de 1949, Howard Unruh se embarcó en una matanza mortal en Camden, Nueva Jersey. En solo 12 minutos mató a 13 personas e hirió a otras 4. Si hubiera tenido más balas, Unruh supuestamente afirmó que habría matado a 1000 personas. Los expertos creen que Unruh había mostrado signos de comportamiento alterado desde su primera infancia, lo que se hizo más evidente cuando se unió al ejército después de la secundaria. Mientras servía en el ejército, Unruh llevó un diario en el que documentó meticulosamente a cada soldado alemán que mató, anotando la hora, la fecha, las circunstancias e incluso describiendo las consecuencias con espantosos detalles. Después de dejar el ejército en 1945, Unruh se mudó con su madre y desarrolló un comportamiento obsesivo y controlaba a todos los que sentía que le habían hecho daño, sin importar cuán pequeña fuera la ofensa. Al romper la puerta del jardín entre su jardín y el de sus vecinos, los Cohen empujaron a Unruh al límite y lo llevaron a llevar a cabo sus fantasías de venganza que había tenido durante mucho tiempo. La ola de asesinatos de Unruh comenzó con John Pilarczyk, un zapatero local, a quien disparó y mató instantáneamente. Luego se dirigió a una barbería cercana, donde le disparó a un niño sentado encima de un viejo caballo de carrusel, seguido por el propio barbero. Luego, Unruh dirigió su atención a una taberna al otro lado de la calle, donde disparó varias veces antes de dirigirse a la farmacia local donde trabajaban sus vecinos, Maurice y Rose Cohen. De camino a la farmacia, Unruh le disparó a un transeúnte que accidentalmente chocó contra él sin dudarlo. Dentro de la farmacia, Rose Cohen, que había estado escondida en un armario, recibió varios disparos. La madre de Morris, Minnie, que había intentado llamar a la policía, también recibió un disparo. Luego, Unruh le disparó a Maurice mientras intentaba escapar al techo del edificio. La violencia de Unruh se extendió más allá de la farmacia cuando disparó contra los autos que pasaban, matando al conductor y a uno de los pasajeros. Luego se dirigió a una sastrería en busca de sus 2 últimas víctimas. Continuó buscando a la esposa del sastre en casa y le disparó. En un giro trágico, le disparó por error a un niño que jugaba con un juguete pensando que era una sombra. Más tarde, Unruh se entregó voluntariamente a la policía y confesó sus acciones, asumiendo toda la responsabilidad por los disparos. Sin embargo, Unruh nunca fue juzgado por el tiroteo masivo, ya que fue declarado criminalmente loco y pasó más de 60 años en el hospital psiquiátrico de Trenton.
Permaneció allí hasta su muerte en 2009, lo que lo convirtió en uno de los prisioneros con más años de condena en la historia de Estados Unidos. Número 6. Patrick David McKay. Durante la década de 1970, Patrick David McKay era conocido como uno de los asesinos en serie más infames de Inglaterra. Fue responsable de los brutales asesinatos de 2 viudas y un sacerdote, aunque inicialmente confesó haber matado a otras 8 personas, entre ellas una niñera y un menor, pero luego se retractó de su declaración. Nacido el 25 de septiembre de 1952 en un hogar abusivo con un padre alcohólico, McKay experimentó frecuentes palizas que afectaron su comportamiento y desarrollo psicológico. Como resultado, tuvo dificultades académicas, se involucró en comportamientos de intimidación hacia sus compañeros más jóvenes y tuvo frecuentes rabietas. Los compañeros de clase de McKay lo describieron como un pequeño terrorista y exhibía tendencias crueles hacia los animales, a menudo matando pájaros. Cuando McKay cumplió 15 años, le diagnosticaron tendencias psicopáticas y lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. Después de pasar 4 años allí, fue liberado con la determinación de que no representaba ninguna amenaza para la sociedad. En 1972, tras la liberación de McKay, las zonas prósperas de Chelsea y Knightsbridge en Londres se vieron plagadas de una serie de delitos menores, como atracos, robos e incidentes de arrebato dirigidos específicamente a mujeres mayores. El criminal no identificado se haría amigo de estas mujeres, entraría en sus hogares y cometería estos crímenes. Más tarde se reveló que McKay era responsable de estos crímenes. El 14 de febrero de 1974, McKay atacó a Isabella Griffith, de 84 años, en su casa de Chelsea. La agredió físicamente, la estranguló y apuñaló y dejó atrás su cuerpo sin vida. 13 meses después, McKay volvió a atacar. Entró en la casa de la anciana Adele Price y pidió un vaso de agua. Al entrar, cometió un asesinato espantoso. Como si eso no fuera suficiente, McKay mató a un sacerdote llamado Padre Anthony Crean en un ataque frenético, usando sus puños, un cuchillo y un hacha. El cuerpo mutilado del sacerdote de 63 años fue dejado sumergido en una bañera llena de agua con sangre. No fue hasta 2 días después que arrestaron a McKay. Tras su arresto, las huellas dactilares de McKay coincidieron con las encontradas en las escenas del asesinato de Isabella Griffith y Adele Price. Confesó los 3 asesinatos. En 1975, McKay fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio involuntario y sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 20 años. Ha cumplido 48 años tras las rejas. En 2017, se le concedió permiso para trasladarse a una prisión abierta con privilegios de libertad diurna. En algún momento del año pasado, fue visto en público, adoptando una nueva identidad como David Groves. Con barba, gafas, gorra de béisbol y pantalones deportivos proporcionados por los funcionarios de la prisión, paseaba tranquilamente por la estación de autobuses del centro de la ciudad. Ahora es el momento de nuestros suscriptores. Elegir. Juan Corona, un mexicano, estadounidense, conmocionó al mundo en 1971 cuando fue declarado culpable de matar brutalmente a 25 trabajadores agrícolas en California y pasó 48 años tras las rejas. Nos dejó preguntándonos qué lo llevó a cometer actos tan espantosos. Al mudarse a los Estados Unidos en 1950, Corona parecía un hombre de familia común y corriente que trabajaba como contratista laboral. Sin embargo, detrás de su fachada se escondía un oscuro secreto. Literalmente padecía esquizofrenia. Los horrores se desarrollaron en los huertos de duraznos de California, donde se encontró a trabajadores agrícolas asesinados y enterrados. Siguiendo pistas, la policía rastreó los crímenes hasta Corona, a quien se le encontraron pruebas incriminatorias. Corona fue arrestado, juzgado y condenado por 25 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de California, Corcoran. Con el paso de los años, la demencia pasó factura a Corona, afectando su memoria y su capacidad de pensamiento. Finalmente, falleció en 2019 dejando un legado como uno de los asesinos en serie más notorios que sobrevivió a las largas sentencias.
Entonces, chicos, ¿qué opinan de la historia de este famoso asesino en serie? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación mientras continuamos con este video. Número 5. Elmer Wayne Henley Jr. La famosa vida de Elmer Wayne Henley Jr. comenzó cuando se cruzó con Dean Corll, uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. En 1971, Henley no fue asesinado, sino que fue puesto bajo el ala de Corll. Sin que ambos lo supieran, este encuentro cambiará sus vidas y acabaría con la de muchos otros. Henley tuvo una educación problemática y creció en un hogar lleno de violencia y abuso. Su padre alcohólico lo atormentó hasta que finalmente su madre huyó con los niños. Cuando Henley tenía alrededor de 14 años, las cicatrices de su infancia permanecían y anhelaba una figura paterna positiva en su vida. Pensó que había encontrado esa figura en Dean Corll, pero desafortunadamente esta asociación lo llevó por un camino oscuro y mortal. Henley conoció a Corll a través de otro cómplice adolescente del asesino en serie. Pero esta no fue una reunión cualquiera. En realidad, Henley estaba siendo vendida a Corll. Sin embargo, Corll vio algo especial en Henley y le hizo una oferta. En lugar de matarlo, Corll le pagaría a Henley $200 por cada niño que pudiera traer, e incluso más si eran guapos. Tentado por el dinero, Henley aceptó ayudar y comenzó a atraer a las víctimas al apartamento de Corll, creyendo que estaban siendo vendidas a la organización criminal de la que Corll formaba parte. Sin embargo, más tarde descubrió que Corll había agredido sexualmente y asesinado a estas víctimas, y eso dejó a Henley horrorizado. A pesar de su conmoción y culpa, Henley no informó a la policía ni puso fin a los crímenes. En cambio, continuó ayudando a Corll a atraer y asesinar a varias víctimas más, incluidos algunos de sus amigos cercanos. El 25 de julio de 1973, Henley había desempeñado un papel en llevar a más de 24 niños a sus horribles muertes a manos de Dean Corll y él mismo. Sin embargo, un día, Henley decidió poner fin a los asesinatos. El 8 de agosto de 1973, llevó a sus amigos Tim Curley y Rhonda Williams a la casa de Corll para lo que pensaron que sería una noche de diversión. Pero Corll tenía otros planes para ellos. Henley fue testigo de cómo Corll ató y amordazaba a sus amigos y luego los arrastraba a su dormitorio para ser torturados. En ese momento, algo en Henley se rompió. Se enfrentó a Corll y le dijo que no podía permitir que siguiera matando a sus amigos y que tenía que parar. Henley luego le disparó a Corll varias veces y finalmente lo mató. Después de matar a Corll, Henley llamó inmediatamente al 911 y confesó el asesinato. Fue acusado de 6 cargos de asesinato, pero el tiroteo contra Corll se consideró defensa propia. Eso hizo que Henley fuera condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas de 19 años, 9 años cada una. En prisión, Henley expresó remordimiento por sus acciones y afirmó creer que había sido reformado. Henley ha estado en prisión durante casi 50 años y será elegible para libertad condicional en 2025. Número 4. Larry y Danny Rains. Esta es la retorcida historia de 2 hermanos, Larry y Danny Rains, que se convirtieron por separado en asesinos en serie en incidentes no relacionados en momentos diferentes. Su educación, sus luchas personales y sus oscuros secretos pintan un cuadro escalofriante de la historia de la familia Rains. Larry Rains y su hermano mayor, Danny Rains, nacieron en Kalamazoo, Michigan, de un padre estricto. Los hermanos tuvieron una infancia difícil, a menudo peleándose por pequeñas cantidades de dinero. Su familia también padecía los efectos del alcohol. En 1954, su padre abandonó a la familia y eso los hizo afrontar solos sus luchas. En 1958, Larry, que en ese momento tenía 13 años, conoció a una vecina de 23 años llamada Sue, una madre de 3 hijos. Durante los años siguientes, empezó a pasar gran parte de su tiempo libre con ella y participó en la crianza de sus hijos, iniciando finalmente una relación íntima con ella. Posteriormente, en 1962, ambos hermanos comenzaron a salir con una chica llamada Kathy de su escuela secundaria.
El impacto de salir con dos mujeres diferentes afectó el rendimiento académico de Larry, lo que le hizo abandonar la escuela y dedicarse a una vida delictiva. Se hizo pasar por un autoestopista y asesinó a un maestro de escuela llamado Gary Smoke durante un viaje en automóvil. Más tarde, Larry confesó este asesinato y admitió haber matado a otras 4 personas durante los robos. Una evaluación psiquiátrica lo declaró loco debido al trauma psicológico que le provocó su padre. En octubre de 1964, Larry fue declarado culpable del asesinato de Gary Smoke y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A principios de la década de 1970, cambió su nombre a Monk Steppenwolf. Inspirado por una novela que leyó en 1967, Larry, que ahora tiene 78 años, permanece encarcelado en el centro correccional de Lakeland. A menudo se le describe como un psicópata manipulador y de sangre fría, que no muestra remordimiento por sus crímenes. Danny Rains, por otro lado, también enfrentó una vida personal problemática. Tras la condena de su hermano, Danny Rains comenzó a discutir frecuentemente con su esposa. Los encuentros de Danny con la ley llevaron a su encarcelamiento en 1969 después de un intento fallido de dañar a Dorothy King. Después de su libertad condicional, Danny formó una amistad poco probable con un adolescente con problemas llamado Brent Eugene Koster. Juntos, se embarcaron en un camino oscuro que resultó en la violación y el asesinato de 2 niñas, Linda Clark y Claudia Bidstrup. En 1972, para borrar sus huellas, prendieron fuego a su coche y secuestraron a otra niña, Pamela Fernow, a quien también asesinaron. Durante el juicio de Danny, Brent Eugene Koster jugó un papel crucial como testigo clave de la acusación, admitiendo su participación en los crímenes atroces. El 9 de agosto de 1973, Danny Rains fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó 50 años desalentadores en prisión antes de fallecer el 29 de enero de 2022 a la edad de 78 años. Número 3. Brent Eugene Koster. Convertirse en uno de los asesinos en serie más jóvenes de Estados Unidos con tan solo 15 años no es poca cosa, y Brent Eugene Koster es uno de los pocos que logró salir de los muros de la prisión. Crecer no fue una tarea fácil para Brent. Su madre luchó contra la esquizofrenia paranoide, mientras su padre sucumbió a las garras del abuso del alcohol. En 1972, a la tierna edad de 15 años, Brent tomó la decisión que le cambió la vida: huir de su problemático hogar. No sabía que el destino lo llevaría hasta Danny Rains. A través de la conexión inesperada con la madre de su amigo, Danny, al ver potencial en el joven e impresionable Brent, decidió tomarlo bajo su protección. Juntos, se embarcaron en una horrible ola de asesinatos que trágicamente se cobró la vida de 3 mujeres inocentes. Sin embargo, la justicia finalmente los alcanzó. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Brent testificó contra Danny y fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El 21 de julio de 1975 fue condenado a cadena perpetua con escasas posibilidades de libertad condicional. Brent se sumergió en varios programas de rehabilitación de delincuentes sexuales e incluso logró obtener un título en Derecho. Demostró ser un prisionero ejemplar e impresionó a los funcionarios a pesar de que sus solicitudes de libertad condicional enfrentaron numerosos rechazos. En septiembre de 2020, se produjo un giro significativo de los acontecimientos. Finalmente, después de mostrar un profundo remordimiento por sus crímenes pasados y considerando su juventud en el momento de los delitos, se concedió la solicitud de libertad condicional de Brent. En la audiencia, Brent reconoció que merecía cadena perpetua, pero abogó por tener la oportunidad de enmendarlo y contribuir positivamente a la sociedad. Fuera de los muros de la prisión, su liberación provocó una feroz oposición de las familias de las víctimas, y eso las dejó descorazonadas. A pesar del escepticismo en torno a la liberación de Brent, el supervisor legal de la prisión y un voluntario salieron en su defensa. Destacaron su genuino remordimiento y su transformación de un adolescente descarriado a un adulto maduro. Tras su liberación en enero de 2021, después de cumplir 48 largos años,
Brent recibió el mandato de cumplir requisitos estrictos, incluido completar un programa de unidad de reingreso, un periodo de libertad condicional de aproximadamente 4 años y registrarse como delincuente sexual. Su viaje hacia la rehabilitación y la redención continúa con su liberación total de la sentencia prevista para el 21 de enero de 2025. Número 2. Jesse Pomeroy. Jesse ostenta el infame título de ser la persona más joven jamás condenada por asesinato en primer grado en los Estados Unidos. Se le considera uno de los asesinos en serie más malvados de la historia y conmocionó a la nación con sus horrendos crímenes contra niños en la década de 1870. Sin embargo, su ola de asesinatos comenzó cuando tenía solo 11 años. Después de pasar 50 años en prisión, finalmente murió mientras estaba encarcelado. Nacido con una película blanca sobre el ojo derecho, Jesse Pomeroy poseía una apariencia siniestra que se sumaba a la naturaleza macabra de sus crímenes. Al crecer en Charlestown, Massachusetts, sufrió abusos a manos de su padre, quien lo golpeó y lo confinó en un armario. Fue durante esta problemática educación que Pomeroy se enamoró de la violencia y la tortura, cediendo a sus oscuros impulsos. Entre 1871 y 1872, Pomeroy atacó a 8 jóvenes. Los atraería a lugares apartados donde los sometería a brutales palizas, apuñalamientos y mutilaciones. Las víctimas quedaron con cicatrices permanentes, tanto física como emocionalmente. Finalmente, Pomeroy fue capturado y enviado a un reformatorio, pero, sorprendentemente, fue liberado después de solo 18 meses. Posteriormente, se mudó al sur de Boston con su madre y su hermano, donde continuó su reinado de terror. En marzo de 1874, asesinó a Kathy Curran, de 10 años, que había visitado inocentemente la tienda de ropa de su madre. Le cortó la garganta y ocultó su cuerpo en el sótano. Solo un mes después, secuestró y mató brutalmente a Horace Millon, de 4 años. Pomeroy apuñaló al joven varias veces, casi aplastándole la cabeza, antes de arrojar su cuerpo sin vida en un pozo en las playas del sur de Boston. 2 hermanos, George y James Power, fueron los autores intelectuales del descubrimiento del cuerpo sin vida después de que fueron allí en busca de almejas. Pero al calcular mal la llegada de la marea, empezaron a vagar por la zona en busca de otros tesoros. Lo que encontraron, en cambio, fue un niño pequeño abandonado muerto dentro de una zanja. Durante el interrogatorio policial, Pomeroy confesó ambos asesinatos e incluso proporcionó la ubicación del cuerpo de Kathy Curran. Fue juzgado como adulto y declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia inicial que se le impuso fue la muerte en la horca, pero luego el gobernador la conmutó por cadena perpetua. Durante el resto de sus días, Pomeroy estuvo confinado en régimen de aislamiento. A pesar de su encarcelamiento, encontró consuelo leyendo libros, escribiendo su autobiografía y pidiendo repetidamente su liberación. Número 1. Warren Harris. En 1977, una ola de terror recorrió las calles de Nueva Orleans. Emanante de las acciones de un adolescente asesino en serie estadounidense, Warren Harris. La ciudad quedó conmocionada hasta la médula por los espantosos asesinatos que tuvieron lugar en el barrio francés. Harris, también conocido como el infame apuñalador del barrio francés, atacó a hombres homosexuales de mediana edad, dejando un rastro de brutalidad y miedo a su paso. Del 14 de febrero al 7 de abril de 1977, 5 hombres fueron víctimas de los despiadados ataques de Harris. Los escalofriantes incidentes se desarrollaron en un radio de 20 cuadras cerca de los vibrantes locales de clubes de striptease y bares de jazz. Los nombres de los trágicamente asesinados, Ernest Palmier, Robert Gary, James McClure, Jack Saville y Alden Delano, quedaron grabados en la memoria de la comunidad como símbolos del horror que había caído sobre ellos. La sombra del miedo proyectada por estos asesinatos persistía sobre la ciudad, pintando un panorama desolador de un crimen que parecía interconectado y profundamente inquietante. Los residentes de Nueva Orleans lucharon contra la pesadilla que se había apoderado de sus calles. La identidad del autor sigue siendo un misterio. El reinado del terror
llegó a su fin repentinamente el 13 de abril de 1977 con el arresto de Harris. Mientras intentaba dañar a otra persona durante un robo, las autoridades buscaron respuestas a la pregunta que acechaba: ¿qué podía llevar a un adolescente a cometer actos de violencia tan atroces? En escalofriantes confesiones a las autoridades, Harris reveló su profunda aversión hacia las personas homosexuales, un sentimiento que describió como repulsión. Esta revelación arroja luz sobre los oscuros motivos que alimentaron su brutal ola. A medida que los detalles de sus crímenes fueron desvelándose durante las investigaciones, la comunidad tuvo que lidiar con la cruda realidad del odio que había conducido a tal violencia sin sentido. Harris enfrentó un juicio en octubre de 1977, una conclusión rápida que culminó con un veredicto de culpabilidad por 3 cargos de asesinato. La sentencia que siguió selló su destino con 3 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca volvería a salir libre. Durante más de 46 años, Warren Harris ha permanecido encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Este es un crudo recordatorio del escalofriante capítulo de la historia de Nueva Orleans que escribió con sus acciones.